Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión. En esta ocasión vamos a platicar sobre los reportes estándar con TFS. Básicamente los reportes estándar en TFS son una forma en que nosotros tenemos para ayudarnos a evaluar rápidamente el estado de un proyecto, para saber la calidad del software de desarrollo y el progreso y la finalización del mismo. Entonces todos estos reportes que ya vienen incluidos en TFS vienen dentro de la plantilla de procesos ya incluidos los RDLs. Y bueno, nosotros básicamente cuando creamos un proyecto utilizamos estos reportes y los publicamos en los proyectos donde vamos a ir creando, ¿no? Estos nuevos team projects se van creando en los folders de reporting services. Entonces los reportes también nos proporcionan, TFS también nos proporciona una característica para poder analizar datos. Ajá. Entonces no solo trabajamos con la parte del avance, sino también podemos utilizar esta información para retroalimentación, ¿no? Entonces el seguimiento de un proyecto, como habíamos dicho en alguna de las sesiones anteriores, lo que es el tracking de un proyecto es algo muy importante, ¿no? Entonces los reportes dentro de Reporting Services nos van a permitir tener un análisis dentro del seguimiento del proyecto mucho más formal, ¿no? Sobre cuál es el estado del proyecto, ¿no? Y generados con evidencia, ¿no? Dentro del proyecto. ¿Ok? Entonces Team Foundation Server cuenta con un conjunto de reportes que nos van a permitir llevar a este seguimiento, ¿no? Por ejemplo, existen reportes para la parte de poder mirar los resultados de los bugs, por ejemplo, o reportes para poder trabajar con la parte de pruebas, ¿no? Básicamente los reportes en TFS se dividen en tres dominios. Dentro de la metodología de Scrum, por ejemplo, tenemos los dominios de lo que es la planeación de proyectos, el dominio de compilaciones automáticas y el dominio de pruebas. En el caso de Agile y CMMI se trabaja cuatro dominios, que es la parte de planeación o del proyecto, la parte de builds, la parte de pruebas, la parte de bugs y la parte de dashboards, también en el caso de CMMI. Entonces vamos a revisar un poquito sobre cada uno de estos reportes dependiendo la metodología. Entonces tenemos, por ejemplo, que estos reportes básicamente se alimentan del Data Warehouse y del cubo de análisis, ¿no? Entonces dentro del Data Warehouse tenemos los famosos reportes de Reporting Services RDL, y con la parte del cubo y del cubo de OLAP tenemos tanto reportes RDL como reportes de tipo Excel, ¿no? Excel Reports, que son los reportes que utiliza SharePoint para alimentar la parte de las consultas a estos reportes tipo web parts, ¿no? Entonces un poquito revisando. Entonces para este reporting services que tengo aquí, básicamente tenemos dos source control. Entonces si yo hago doble clic sobre el control de fuente de la fuente de datos, tenemos que para que es OLAP Reports, tenemos que consulta el cubo de análisis, ¿no? De Reporting Services, ajá, con una cuenta, ¿no? De servicio. Para el caso de Reports DS, Data Source, consulta el warehouse de TFS, de donde se trae información, ¿no? Para estos reportes. Ambos data sources deben tener el grupo o las cuentas que deberían tener permisos, ¿no? Para ejecutar los reportes. Entonces la cuenta o el grupo debería estar validado aquí, tanto en data source como en este otro, ¿no? Del warehouse, ¿no? Ok. Entonces yo puedo editarlo y agregar una nueva asignación de roles. Entonces básicamente en Reporting Services tenemos un rol para Browser, para Content Manager, para manejar My Reports, para publicar, para la parte de Report Builder, y en este caso se agregó parte de la instalación y la integración
este grupo que es de Team Foundation Content Manager, ¿no? Aún así yo debería revisar si tengo los permisos necesarios para poder ejecutar mis reportes. De no serlo, quizá yo debería aquí agregar un grupo de donde yo agrupe a todos los usuarios que consultan los reportes para que tengan permiso a lo mejor para revisar los reportes, y a lo mejor otro grupo que tenga permisos para la parte de edición, ¿no? Del manejo de contenidos en Reporting Services, ¿no? Entonces hay que revisar esas configuraciones quizá en sus instalaciones, y también tendría que suceder lo mismo aquí en la carpeta de TFS Reports o en las carpetas que ustedes hayan creado de TFS en Reporting Services, agregar esos grupos, ¿no? Quizá pueda ser un grupo para lectura y un grupo para administración, ¿no? Creación de carpetas. Entonces, por ejemplo, en todos estos reportes, básicamente, si yo me voy, por ejemplo, a cualquier reporte tipo Scrum, entonces solo tengo que revisar, por ejemplo, en por ejemplo la parte del reporte. En este caso vamos a editar el contenedor. Y aquí, por ejemplo, en configuración de la carpeta, vamos a, por ejemplo, a revisar este, y aquí en este reporte tenemos el origen de datos. Aquí podemos saber cuál es el dataset que está utilizando cada reporte, ¿no? Entonces yo puedo ir revisando para saber cuál es el dataset. Administrar orígenes de datos, y ver incluso las opciones, no sé, de parámetros, cómo están configurados, ¿no? Ok, entonces tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de reportes dependiendo de la metodología. En el caso de Scrum tenemos la parte de Backlog Overview, Build Summary, Build Success Over Time, Sprint Burndown, Release Burndown, Test Case Readiness, Test Plan Progress, Velocity. Y en el caso de Agile, por ejemplo, tenemos los siguientes reportes, ¿no? Bug Status, Bug Trends, Reactivaciones, Bug Quality Indicators, Bug Success Over Time, Build Summary, Burndown and Burn Rate, Burndown Dashboard, Remaining Work, Status of all iterations, Stories Overview, Stories Progress, Unplanned Work, Test Case Readiness, Test Plan Progress y Burn Rate, perdón. En el caso de CMMI tenemos los siguientes reportes: Bug Standard, Bug Trends, tendencia de bugs, Reactivations, Build Quality Indicators, Big Success Over Time, Build Summary, Burndown and Burn Rate, Remaining Work, Unplanned Work, Remaining Work, Status of all iterations, Requirements Overview, Requirements Progress, Test Case Readiness, Test Plan Progress. ¿Ok? Entonces, revisando, por ejemplo, ahora aquí en los reportes, tenemos, por ejemplo, para Scrum, habíamos dicho básicamente que existen 4 reportes para planeación, 2 reportes para manejo de pruebas, 2 reportes para manejo de compilaciones automáticas. Para el caso de Agile tenemos 5 dominios, reportes para manejo de proyectos, son 6 reportes, reportes para manejo de builds, son 3 reportes, reportes para manejo de bugs, son 3, para dashboards son 2, y para test son 2. Entonces, para el caso de CMMI tenemos también 5 dominios, para manejo de proyectos son 6 reportes, para manejo de builds son 3, para manejo de bugs también son 3, para dashboards es 1, y para la parte de pruebas son 2, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, que si yo, por ejemplo, quiero utilizar los recursos de Reporting Services, yo pueda a lo mejor generar una suscripción
y enviarme este reporte por correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Entonces yo aquí nada más básicamente tengo que seleccionar la programación, qué días necesito que sea enviado el reporte, ajá, y básicamente, ¿no?, guardarlo y ponerle a lo mejor aquí al asunto, dice el reporte, ajá, en qué formato lo necesito, a lo mejor lo necesito en PDF, ajá, y básicamente, ¿no? Y en este caso puedo configurar para que utilice los valores predeterminados y más nada, ¿no? Lo puedo guardar, ¿no? Ok, entonces le damos clic en aceptar, guardamos el reporte y entonces aquí ya automáticamente tenemos una suscripción generada para este reporte, ¿no? Ok, entonces nosotros podemos explotar la posibilidad de trabajar con reporting services y de esta manera, por ejemplo, podemos, si yo ejecuto el reporte, puedo, por ejemplo, en la suscripción ya le indiqué que lo quiero en PDF, aquí le puedo volver a indicar, que lo quiero generar este reporte como un PDF. Entonces aquí le digo abrir y ya tengo mi reporte generado en PDF, ¿no? Entonces también podría yo generar un PDF, por ejemplo, a lo mejor del Springboard Down, que me va a dar la relación de trabajo en horas contra la fecha de deadline, ¿no? Entonces igual le digo aquí que quiero el PDF. Y en lo que genera el reporte, ok, aquí ya lo generó y estos reportes en PDF puedo yo utilizarlos para guardar evidencia, para comunicar el avance del proyecto, para una junta de negocios. Entonces es muy importante que sepamos cómo poder echar mano de estos reportes dentro de Team Foundation Server, porque es un buen complemento a la parte del gerenciamiento, ¿no? Sobre todo de la planeación o de la revisión del estado en el que va el proyecto, pues en el caso de los bugs, de las pruebas o de los builds, ¿no? Pues bueno, pues muchas gracias, espero que esta charla les haya sido de utilidad. Gracias.